sobre dijimos que el tema de este pasaje es la venida del Espíritu Santo, y otra de las cosas que vimos es que Jesús promete a sus discípulos la venida del Espíritu Santo, y la venida del Espíritu Santo a la vida del creyente es condicional, ¿sí? Dijimos que la persona que es la que recibe el bautismo del Espíritu Santo, la persona que obedece es aquella que ama a Jesús, ¿ok? Y vimos también que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, o sea que el Espíritu que viene a morar en el creyente es el Espíritu ¿de quién? ¿De quién? Fuerte. Es el Espíritu de Jesús, ¿ok? Entonces vimos también que la misma verdad que es necesario reconocer y recibir al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas para poder recibir su Espíritu Santo, ¿ok? Ahora vamos a ver acerca de la revelación a los discípulos como el camino a la comunión y a la revelación. Fíjense que Jesús le está enseñando a sus discípulos aquí de cómo deben vivir en unión con su Espíritu, ¿sí? Y vamos a ver, Jesús al ver la inseguridad de los discípulos les dice, no os dejaré huérfanos. ¿Por qué Jesús les estaba diciendo a los discípulos que no los iba a dejar huérfanos? ¿Ya tiene el versículo? Juan capítulo 14, estamos a partir del versículo 15, ¿sí? Y estamos hablando del pasaje, déjenme lo ubico para ir con ustedes. El 14:18, ya vamos en el 18, ¿verdad? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel entonces los maestros de la ley venían a ser como padres espirituales de la gente, y los discípulos obviamente eran tratados como hijos. Por eso el Señor Jesús les dice a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, o sea, no los voy a dejar desprotegidos, no los voy a dejar desvalidos, no los voy a dejar desamparados o desprotegidos, sino que volveré a vosotros, dice el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. No, perdón, el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí? Dice, quiso decir que iba a regresar, o sea, ya hablamos que en este momento Jesús estaba viviendo las últimas horas con sus discípulos, ya había pasado la cena, y él estaba dando las últimas indicaciones a sus discípulos para que ellos se sintieran seguros, y aquí les dice que después de ir a la cruz, iba a venir a ellos, quiso decir que iba a regresar, después de morir en la cruz, iba a regresar a ellos, ¿sí? O sea que volvería para darle a los creyentes su presencia personal a través de su Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es la presencia personal de Cristo. Jesús no dejaría sin consuelo a sus hijos, a los que habían creído en Él, a los que habían aprendido de Él, ¿sí? Jesús era un buen padre, Dios es un buen padre y no los iba a dejar solos, ¿sí? Así como los huérfanos cuando quedan desprotegidos de sus padres al morir, así Jesús les está diciendo que no los iba a dejar huérfanos, por eso utiliza esta palabra, sin la ayuda de Él, sino que ellos no iban a luchar solos, sino que Jesús iba a estar con ellos a través de las pruebas de la vida, ¿sí? Al igual que a cada uno de nosotros. Nosotros también somos discípulos de Jesucristo, ¿cierto? Y la promesa de su Espíritu es para nosotros una seguridad de que aunque Él murió en la cruz del Calvario, Él resucitó y vive
y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, por ti, por mí. Él vive porque Él resucitó. Jesús les estaba diciendo a los discípulos que iba a venir a los creyentes en la persona del Espíritu Santo. Todavía un poco, dice el versículo 19, y el mundo no me verá más. ¿Por qué estaba diciendo estas cosas? Porque los que no habían creído en Él, los que no habían aceptado a Jesús como el Salvador del mundo, ya no le iban a ver. Una vez muerto Jesús, los incrédulos no le verían más. Los incrédulos solamente le van a volver a ver a Jesús hasta el día del juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no creyeron. Pero los creyentes, dice, es la única forma, los incrédulos es la única forma en que volverán a ver a Jesús, cuando Jesús venga a juzgarles. Pero vosotros, dice la palabra, me veréis, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también viviréis. Fíjense qué grande seguridad les está dando Jesús aquí a sus discípulos. Él quiere decir que yo me levantaré de la muerte. Ahí Jesús les está diciendo, porque yo vivo, o sea que Él iba a dar su vida física en la cruz del Calvario, pero Él no murió, Él iba a seguir vivo, ¿ok? Y ustedes también vivirán. Él quiere decir que su vida es abundante y eterna. Y si la vida de Jesús es abundante y eterna, también la vida del creyente es abundante y es eterna. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que van a ir a vivir a la eternidad? ¿Están seguros de ello? ¿Por qué? Porque Cristo vive, ¿verdad? Por eso lo adoramos y lo bendecimos, porque Él vive. Por lo tanto, al vivir dentro del creyente, le imparte una vida que es a la vez abundante y eterna. Su resurrección es nuestra prueba y señal de que su Espíritu mora en nuestra vida. Amén. Jesús les garantiza que ellos estarían espiritualmente vivos. Así también, cuando nosotros permanecemos junto al Señor, nosotros permanecemos vivos. Sin embargo, hay algunos que se van alejando de Dios, y llega el momento en que a veces te sientes seco, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida abundante que Dios nos ha dado es cerca de Él. Lejos de Él no podemos estar vivos. Por eso dice el Señor que el que está muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? Porque Él es el que nos da vida. La presencia de su Espíritu es el que nos da vida. Amén. Dice, Jesús les garantiza a ellos que estarían espiritualmente vivos, y fue entonces cuando les fue revelado que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Eso se los reveló, el Padre les reveló que Jesús era el Hijo de Dios, porque ¿cómo podía morir en la cruz y venir a habitar después en los creyentes? ¿Sí? Ahí ellos recibieron la revelación de que realmente Jesús era el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús cambió obviamente la desesperación de los discípulos en esperanza. Así como debe cambiar en tu vida la esperanza de que Cristo vive, ¿sí? Y de que tú no estás solo. Decíamos que la venida del Espíritu Santo es poder de Dios en el creyente para vivir la vida cristiana en victoria, ¿cierto? Fíjense, anoche yo no sé quiénes vieron la pelea, pero yo quiero decirles que yo todos los sábados me aviento las peleas. Pero saben, claro, en el nombre del Señor, ¿verdad? Me gusta que les peguen en el nombre del Señor. Pero ¿sabe que yo estaba viendo con la predicación en mi mente? Yo estaba viendo cómo la pelea de hombres de TV Azteca, no sé quién fue, pero recuerdo bien que el muchacho estaba golpeando a su agresor, y el otro casi ni tiraba golpes, pero ¿saben qué? Que por más que golpeaba, yo creo que le dio fácil unos 70 golpes en un round. Pero ¿saben una cosa? No le tiraba.
Y así me vino a la mente, dije, así somos los creyentes que no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Estamos golpeando los problemas y no los podemos derribar. Estamos dando y dando nuestro mejor esfuerzo y no podemos vencer el mal carácter, no podemos vencer la incredulidad, no podemos vencer la desobediencia. Pero ¿sabe qué? Que viene el Espíritu de Dios sobre nuestra vida y con un punch, ¿cómo se le llama? Upper, ¿verdad? Con un upper tiramos el pecado. Ajá. Fíjese, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, un creyente que lucha con sus propias fuerzas o un creyente que tiene el poder de Dios en su vida y que está vivo y que puede vencer el pecado. Dice la Biblia, en aquel día vosotros conoceréis, el versículo 20, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿sí? O sea que el Padre y el Hijo están dentro de la vida del creyente. Y dice, conocerán que Cristo está en el Padre porque ambos tienen la misma y única naturaleza divina. También Cristo está en los creyentes. Esta unión, fíjense, es firme e inquebrantable, ¿sí? La vida del creyente debe estar atada, pegada a Dios, porque si no, Jesús nos dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es que si tú eres un creyente debilucho, es porque te has separado del Señor, es porque no lees la palabra, es porque tú no ayunas, porque tú no oras, porque tú no estás venciendo con el poder que mora en ti. ¿Ok? Entonces, esta unión es firme e inquebrantable. La común unión puede tener sus altibajos e incluso perderse, pero la unión es irrompible, porque nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Una vez me decía uno de los muchachos que a veces se dan sus resbalones, me decía, no hermana, es que ¿sabe qué? Que de veras que no puedo dejar de venir a Reto, no puedo dejar de pensar en Reto. Y yo le decía, es que no estás pensando en Reto, te identificas con Reto porque ahí conociste a Cristo, pero la realidad es que el Espíritu de Dios te está hablando, te está buscando, te está haciendo saber que tú no naciste espiritualmente para ser un perdedor, sino naciste espiritualmente para ser un vencedor. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque nadie nos puede arrebatar de su mano. Y si tú te vas a pecar, ni siquiera puedes pecar a gusto. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo diciéndote que lo que estás haciendo está mal y que eso te está desviando de la presencia de Dios. La unión con Cristo en la vida de los creyentes, el conocimiento y la consideración de esta unión constituyen el fundamento del gozo y la satisfacción de los creyentes. Quiero decirte una cosa. A veces nosotros les decimos, ¿por qué no has venido? ¿Por qué no vienes a la oración? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y nos dicen, es que mi trabajo, es que no puedo. Y aquí voy a hacer un paréntesis y me voy a desviar un poquitito. Hermanos, yo tengo miedo de ustedes, de que están de veras desviándose del propósito de Dios. El trabajo es un medio, no es un fin. Y fue un castigo de Dios, ¿sí? Por la desobediencia y por el pecado. Y sin embargo, ahora mucha gente le da la prioridad al trabajo, ¿sí? Yo quiero decirte, un trabajo que no te deja tiempo para Dios y para tu familia es del diablo. Un trabajo o un negocio, es del diablo. Te voy a decir por qué. Porque el diablo está tratando de separarte de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo de comunicarte con Dios, no tienes tiempo de escuchar a Dios, no te das el tiempo de estar con tu familia y por eso muchos están perdiendo hasta la familia, ¿sí? Yo quiero decirte una cosa, mi hermano, considéralo. Dios tiene poder para decirte un día, no tienes por qué levantarte a las 4 o 5 de la mañana para buscar el sustento de tu familia. ¿Sabes qué?
póstrate ante mi presencia 2 horas y yo te voy a dar para que sostengas a tu familia toda la semana. Pero somos tan rebeldes y ya tenemos el trabajo como a un Dios que somos capaces de decirle, no Señor, porque tengo que trabajar. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Yo quiero decirles, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así es que no estoy motivando a nadie a que sea flojo, porque también por otra parte la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Pero una cosa es que trabajes y otra cosa es que ames tanto el trabajo que te olvides de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Cuando una persona está íntimamente en comunicación con Cristo, está satisfecha, ¿sí? Cuando una persona no tiene común unión con Dios, no tiene vida devocional, no busca lo santo, entonces está insatisfecha y por eso voltea sus ojos para ver las cosas del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se siente satisfecho. La base de esta unión es el amor a Dios, el amor a Jesús. Jesús ama a Dios y Jesús ama a la humanidad. ¿No es verdad que fue a los que amaban a Jesús a los que se apareció? ¿O se le apareció a los escribas y a los fariseos? Y miren que los fariseos, mis respetos, se sabían toda la ley. Eran maestros y eran celosos de la ley, pero ¿sabe una cosa? No fue a ellos a quien Jesús se apareció después de resucitado, se apareció a los que le amaban, se apareció a sus discípulos, ¿sí? Jesús se te puede aparecer, Jesús te puede hablar audiblemente si tú estás en común unión con Él, ¿sí? Porque si tú le amas, entonces buscarás las cosas de arriba. Asimismo, Jesús se revela solo a los que le aman, a los que creen en Él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús de nuevo. ¿Se acuerdan que vimos en otro versículo en este mismo capítulo? Ahora el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo no sé cómo se siente usted, pero ¿sabe qué? Yo me siento honrada de ser una hija de Dios. Me siento honrada de que Dios, habiendo tanta humanidad, haya puesto sus ojos sobre mí para salvarme, para amarme, para perdonarme. Yo me siento segura con Dios. ¿Sabe que si algún temor yo tengo en la vida, que tengo muchos temores, quiero decirles, es separarme de Dios? Yo no me veo, no me puedo imaginar cómo sería mi vida lejos de Dios. Yo quiero decirte esto, de que Jesús vuelve a reiterar que el que tiene sus mandamientos y los guarda, dice que debe reclamar el privilegio de ser su discípulo, y los discípulos han de guardar sus mandamientos. No es suficiente que los guarden en la cabeza, es menester que los guardemos en el corazón. Ya hablamos acerca de la función del corazón, ¿verdad? Y lo más importante es que los mandamientos que hemos aprendido los reflejemos en nuestra conducta, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien es un malvado? Por su conducta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, los reflejamos en nuestra conducta. No importa cuánto sepas, no importa cuánto hayas leído, no importa cuánto prediques, si tú no reflejas los mandamientos de Dios en tu conducta, entonces no serás amado por el Padre Celestial. El creyente que practica los mandamientos es el que realmente ama a Jesucristo. Y como decíamos la vez pasada, no importa cuántos brinquitos te avientes aquí, no importa cuánto estés dispuesto a escuchar, lo que interesa es que pongas por práctica los mandamientos que has aprendido de Dios para tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, se han sentado
Y cuando leen la Escritura dicen, este mandamiento es para mí, ¿sí? Porque yo soy papá, porque yo soy hijo, porque yo soy esposa, porque yo soy esposo. Pero mira, si nosotros nos sentáramos a escribir los mandamientos que nos corresponde practicar, nuestra vida ya sería transformada, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son los que nos dan dirección, los mandamientos de Dios son los que prueban que realmente amamos a Dios. Amén. Dice, no es suficiente saber ni hablar de Jesús, ni dar grandes sumas de dinero para su causa. Dios solamente quiere que le des lo que Él te ha pedido, y ¿sabes por qué? No importa cuánto. Por ejemplo, en relación al mandamiento de los diezmos, dice, indefectiblemente diezmarás. ¿Qué quiere decir esto? Sin excusa ni pretexto diezmarás, ¿sí? ¿Cuánto te pide Dios que diezmes? El 10%. Y si recibiste 5 pesos, ¿cuánto es el 10%? ¿Sabes qué? Lo único que a Dios le interesa es que lo hagas, que lo obedezcas, no importa que sean 5 centavos. ¿Sí? Es lo mismo que hizo Jesús cuando quería sanar al ciego de nacimiento. Él, dice la Escritura, que escupió sobre la tierra, hizo lodo, se lo untó en los ojos. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús tenía que hacer eso? Lo podía haber sanado tan solo con hablar la palabra, ¿cierto o no? Pero, y luego le dijo, ve y enjuágate allá en el estanque de Siloé, ¿verdad? ¿Y saben qué? Jesús lo único que quería era saber si él estaba dispuesto a obedecerle. No le interesaba que se fuera a lavar, ni le interesaba que se quitara el lodo. Él podía recobrar la vista, pero Jesús lo que quería enseñarle era a obedecer. Es lo mismo que Jesús nos dice aquí. El creyente que practica sus mandamientos, ese es el que será amado por su Padre. El amor obediente y confiado conduce a 2 cosas muy importantes. La primera es a la seguridad absoluta. Un creyente que obedece podrá estar seguro de que pase lo que pase en esta tierra, él estará seguro. La Biblia dice que harán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Ok? Entonces, el día del triunfo de Jesús, los que hayan estado unidos con Él por el amor obediente estarán a salvo en un mundo que se hunde. Otra de las cosas, la segunda es a una revelación cada vez más plena. Cuando un creyente obedece los mandamientos de Dios, tendrá mejor revelación de lo que Dios es en su vida y de lo que Dios quiere hacer en su vida. Una persona mala jamás podrá recibir la revelación de Dios. Puede que Dios lo use, pero no puede tener común unión con Dios. Dios solo se revela a los que le buscan, y es solo a la persona que a pesar de sus fracasos se vuelve a Dios arrepentido. Yo quiero decirte, no importa cuántos resbalones tengas en la vida cristiana, porque la vida cristiana es difícil. Ya tenemos un patronzote de vida de desobediencia y aparte hemos aprendido con nuestros padres la desobediencia. Pero yo te quiero decir, si tú buscas a Dios y empiezas a levantarte arrepentido, entonces tú serás transformado. Y entonces el Padre te amará y tu vida podrá ser cambiada. La comunión con Dios y la revelación de Dios dependen del amor, y el amor depende de la obediencia. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿sí? Entonces, el amor es la raíz de la cual brota el fruto de obediencia. Si tú no amas a Dios, hermano, perdóname, pero estás perdiendo tu tiempo. Si tú no estás dedicándote a amar a Dios, estás perdiéndote tu tiempo. Y otra de las cosas, no tienes el fruto en tu vida para ser obediente, ¿sí? Dice, el amor es la raíz que brota el fruto de la obediencia. No se ama por obediencia,
sino se obedece por amor, ¿sí? Tú obedeces a Dios. Es así como cuando andamos de novios, ¿no? Híjole, nos dedicamos a hacer todo lo que le gusta al prospecto, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque lo amamos y no queremos que se nos vaya, ¿verdad? Que entonces empezamos, pues que a mí me gusta ir al cine, a mí también, que a mí me gusta andar en bicicleta, a mí también, ¿sí? ¿Por qué? Porque amamos a esa persona, estamos dispuestos a hacer las cosas que le agradan. Es lo mismo con Dios, ¿sí? Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, es fácil obedecerle. El Espíritu Santo es la manifestación muy especial de Cristo dentro del creyente. Cuando los creyentes atraviesan por pruebas terribles y experimentan varias crisis, Dios sabe y Él ama y se ocupa en satisfacer las necesidades de sus hijos. Fíjense, ahora entiendo yo este pasaje que dice, porque los ojos de Jehová están puestos sobre la tierra. Imagínenselo usted, los ojos del Señor están puestos sobre la tierra para obrar a favor de los que le obedecen. ¿Cómo ve? Los ojos tan grandes del Señor buscando entre millones y millones de personas, a Mónica, a José, a Pedro, a Juan, buscando a ver qué se le ofrece a mi hijo para obrar a su favor. Qué bendición, ¿no le parece? Qué bendición. Se mueve dentro del corazón del creyente manifestando su presencia y dando un sentido profundo de su amor y cuidado, ayudando y dando confianza, dando perdón y dando seguridad. Así es que no importa cuál sea tu condición, no tienes pretexto, porque ¿sabes qué? Si tú amas a Dios, te puedes levantar. Las manifestaciones de la presencia del Señor se dan solamente a los creyentes que hacen dos cosas importantes: tener sus mandamientos y cumplir sus mandamientos. Qué fácil, ¿no? ¿No se le hace fácil? ¿Usted quiere que Dios se manifieste en su vida? Tenga presentes sus mandamientos. ¿Quiere que Dios haga grandes milagros y señales en su vida? Cumpla sus mandamientos. Qué fácil es obedecer a Dios, ¿no es cierto? Decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? El creyente que hace estas dos cosas demuestra que verdaderamente ama a Dios. Y dice el versículo 25, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo me llama la atención que cuando llego a Reto, muchos de estos jóvenes andan repitiendo versículos? No se me duerma, don, sino qué cuentas le voy a dar al Señor. Qué bendición. ¿Sabe qué? Todas esas cosas que usted lee en la palabra, el Espíritu Santo se las va a recordar en el momento que las necesite. ¿Sí? Por eso es necesario memorizar la palabra, por eso es necesario leer la palabra, por eso es necesario escribir los mandamientos de Dios para nuestra vida. Vamos a ver que Jesús nos está hablando aquí del legado que Él va a dejar a sus discípulos. El Espíritu Santo, porque procede del Padre y del Hijo, por eso es Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de la misma esencia divina de Dios. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es una persona, ¿sí? El Espíritu Santo es un regalo para todo creyente, es un regalo que ya Dios nos dio, pero muchos no lo tienen porque no lo han buscado, ¿sí? ¿Qué dijimos que es necesario para recibir el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad? ¿Cuál fue la condicional de Jesús desde el principio?
Obediencia, ¿quién lo dijo? ¿Sí? Obediencia, de eso venimos hablando. El Espíritu Santo es un regalo que Dios ya nos dio. El único requisito es la obediencia. El Espíritu Santo es el agente ejecutivo de la Trinidad en la santificación de los creyentes. El Espíritu Santo es el maestro. Él enseña todas las cosas y el propósito del Espíritu Santo en la vida del creyente es doble. Fíjense, ¿por qué doble? Número uno, porque el Espíritu Santo ya nos fue dado para enseñarnos. Él es el maestro, ¿sí? Él es el maestro. Él vino para enseñarnos todas las cosas, tanto las palabras como la vida de Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo nos viene a enseñar. La vida de Cristo, tanto la palabra como el modo de vivir. El Espíritu Santo es el que nos enseña a vivir esta vida, ¿sí? Nosotros somos nuevos en esta vida cristiana, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos enseña a vivir la nueva vida en Cristo. Tanto la teoría como la práctica, el Espíritu Santo es el quien nos enseña. Tanto los principios y la conducta, tanto la moral como el comportamiento, el Espíritu Santo es el que nos los enseña. Por ejemplo, y las mujeres, sujétense al... Ya se me fue. El mandamiento que nos da, los esposos deben tratar a sus esposas como a vaso más frágil, y la esposa respete a su marido como al Señor. Esa es la enseñanza. ¿Ah? ¿Cómo respetas a tu marido? ¿Cómo respetas al Señor? ¿O dices, no, Señor, yo soy tan buena, tan santa, tan pura, tan respetuosa, pero a tu marido lo tiras ya loco, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos enseña la conducta y la moral de nuestro comportamiento, ¿sí? ¿En qué forma doble? También en ayudarnos a recordar todo lo que ha sido enseñado, ¿en dónde? En la palabra. Nada de nuevas revelaciones. Hoy en día hay muchos que dicen que Jesús ha dado nuevas revelaciones. Mentira. Las revelaciones de Dios están establecidas en su palabra. No hay nuevas revelaciones. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a recordar la palabra de Dios, a ayudar especialmente en los momentos de prueba y de necesidad. ¿Sí? En un momento de prueba, el Espíritu Santo infunde al creyente con la fuerza para soportar, o bien le indica en su mente el camino para escapar. Yo les voy a pedir que leamos Juan capítulo 16, versículo 13, así rapidito. ¿Sí? 16, 13. El que lo tenga primero, a ver, de los que están atentos. A ver, Moni, fuerte por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo también nos revela el futuro, ¿sí? No es un adivino, nos revela los planes de Dios para nuestro futuro, ¿sí? Entonces, tenemos la obligación de pensar, pero tenemos que confrontar todas nuestras conclusiones en base a las palabras de Jesús. No es tanto la verdad lo que tenemos que descubrir, porque Él ya nos ha dado su verdad. Entonces ya no tenemos que descubrirla, sino que tenemos que entenderla, ¿sí? Ya su verdad está puesta en la palabra. Entonces, lo que tenemos es que descubrir qué me dice esa verdad a mí, qué es lo que Dios me quiere decir. El Espíritu Santo nos salva de la arrogancia y del error en nuestro pensar, y el Espíritu Santo nos mantiene a salvo en materia de conducta.
casi todos estamos expuestos a ser tentados, ¿cierto o no? Porque esa es la función del diablo. Hoy en la mañana me decía una persona ahí cuando estaba firmando, no hombre hermana, nada más que los ataques del diablo están duros. ¿Y qué? Un creyente que tiene el espíritu de verdad en su corazón, le hace los mandados el diablo, ¿sí? Son como los golpes del boxeador, o sea, no nos hace nada. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de verdad está en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, ¿usted le tiene miedo al diablo? ¿Seguros? Pues abusados, porque él anda como león rugiente, ¿ok? Entonces, todos estamos tentados a hacer algo que está mal y a punto de hacerlo nos vuelve el Espíritu Santo a la mente, o un versículo, o un salmo, o una predicación, o la palabra de un hermano, o nos vuelve la palabra de Dios a nuestra mente. En el momento de peligro, Él acciona para que nosotros no decidamos pecar, pero la decisión es nuestra. Nosotros sabemos si aceptamos ese redarguir de su espíritu o lo ignoramos, ¿sí? Y hay muchos que a veces le dicen, ¿sabes qué? Llégale, yo quiero hacerlo, ¿cierto o no? Hay muchos atrevidos que así tratan a Dios, ¿sí? Que cuando el Espíritu Santo les habla, dicen, el Espíritu Santo te dice, ve a tal trabajo porque te van a contratar. Y él dice, no, es más fácil robar. El Espíritu Santo te dice, no debas nada a nadie, pero dice, sí, yo voy a pedir prestado y no le voy a pagar. Entonces nos damos cuenta, el Espíritu Santo acciona en nuestra vida, en la vida del creyente. Jesús habla también acerca del don que le iba a dejar a sus discípulos. Vamos al versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oiga, yo conozco un montón de creyentes que son remiedosos. Ahí vienen y me preguntan, hermana, ¿es cierto que los cristianos se endemonian? Y yo les digo, ay hermano, ¿en qué año vas, no? O sea, la Biblia dice, ¿qué común unión tiene Jesús con Belial? O sea, ninguna. No pueden vivir en un solo cuerpo Dios y el diablo, ¿ok? Entonces, necesitamos nosotros saber que debemos adquirir la paz de Dios, y la paz también nos viene a través del conocimiento de su palabra. Pero fíjense, aquí Jesús es tan maravilloso con sus discípulos y con nosotros, que dice, yo les voy a dejar este don, este regalo, que es mi paz. Esa va a ser mi herencia para mis discípulos. Cuando Jesús iba a la cruz, su túnica se la rifaron los soldados, ¿sí? Esa fue su herencia de Jesús. José de Arimatea se llevó su cuerpo, ¿no?, a la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué? Aquí les está diciendo a los discípulos, pero mi herencia para ustedes, mis hijos, es el don de mi paz. Fíjese qué maravilloso. La paz que nada ni nadie nos debe quitar. Dice Jesús en este versículo, vuelve a exhortar a sus discípulos, dice, no se turben por el hecho de que me voy a marchar, sino conserven la paz que yo les voy a dar, junto con los motivos por los cuales ustedes deberían estar alegres. Déjenme decirles algo acerca de los judíos. Fíjense, los discípulos deberían ser receptivos al influjo de la paz de Jesús. Para un judío, el vocablo shalom significaba estar entero, significaba estar completo, significaba estar seguro, significaba tener libertad de las turbaciones, significaba experimentar el mayor bien, significaba gozar de lo mejor. Nosotros como creyentes gozamos de lo mejor del Padre.
de su presencia en nuestras vidas. Y a veces no lo valoramos. Preferimos el pecado y, como decía David, volver al vómito, que preferir tener la presencia de Dios en nuestra vida. El tener paz significaba poseer todo bien interior posible, tener plenitud, tener solidez y prosperidad, en el sentido espiritual de tener un alma que florece, un cúmulo de bendiciones de toda clase que descienden de parte de lo alto. Aquí Jesús les está diciendo: este es mi testamento, mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se las doy como el mundo se las da. Acepten mi paz. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz no es un cumplido, no es una rutina, sino es una verdadera bendición para los que me aman. Los regalos que el mundo ofrece ya sabemos que son temporales, ¿sí? Ya sabemos que el mundo no nos ofrece paz. El mundo nos ofrece escapismos, distracciones, placeres, cosas que se terminan. Pero la paz del Señor Jesús es algo profundo, es algo íntimo, es algo que nos va a ayudar a florecer en la vida. Jesús dice estas cosas, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció la muerte con poder, Él venció al diablo, Él venció al mundo. La paz que Jesús ofrece es la de la victoria, ¿sí? Jesús, cuando fue a la cruz, no iba temeroso de que iba a ir a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que Él iba a resucitar, ¿sí? Él tenía la victoria. La paz de Jesús es la de la victoria. Ninguna experiencia de la vida nos las puede quitar. Es una paz profunda, una paz honda, una paz interior, una tranquilidad de mente. La fuente se encuentra únicamente en la reconciliación traída por Jesucristo, porque Él nos ha reconciliado con Dios. Así es que todo aquel que ha sido perdonado por Cristo puede tener la paz porque ha sido reconciliado con Dios. Puede tener la paz porque se puede reconciliar con los que le rodean. Puede tener paz porque tiene libertad. Amén. El hombre asegura la paz de la siguiente manera: por la justificación de Jesucristo ante el Padre. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:1, justificados pues por la paz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la justificación ante el Padre a través de Jesucristo la que nos trae paz. También amando la palabra de Dios. Mire lo que dice. Yo sí quisiera que leyeran ustedes por ustedes mismos, porque no lo digo yo. Busque Salmo 119, 165. Ya voy a terminar, no se preocupe. Salmo 119, 165. ¿Qué dice? Y le voy a pedir a todos los que están en esta fila de adelante que se paren y lo lean, por favor. Salmo 119, versículo 165. Todos los que están aquí al frente, párense y léanlo, por favor. ¿Cómo dice? A los tres. 1, 2, 3. Mucha paz hay para los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Si tú amas la palabra de Dios, entonces no tendrás tropiezo en tu vida. Jesús habla, por último, de su destino. Vemos el versículo 28, que dice: habéis oído
que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Vuelve al Padre, dice la palabra del Señor, y que sus discípulos le amaban tanto de veras, que entonces debían alegrarse, porque Jesús iba a ser liberado de sus limitaciones físicas, de su humanidad, y a ser restituido en su trono de gloria. Porque ya recuerda usted que en Filipenses 2:6 dice que Él se despojó de su gloria para hacerse hombre y para humanarse en la persona de Jesucristo. El regreso de Jesús al Padre hace que los creyentes se gocen y se regocijen, porque la cruz es la fuente de su liberación del pecado, de la muerte y del infierno. Porque la resurrección y la ascensión son las fuentes de nuestra nueva vida y de nuestra esperanza para la eternidad. Jesús habla de su lucha. La cruz era su batalla final con los poderes del mal, pero Jesús no tenía miedo, sino que su victoria era definitiva. La seguridad del creyente proviene de dos fuentes principales: de la victoria de Jesús sobre Satanás y de la obediencia de Jesús al Padre. El gran mandamiento del Padre fue que Jesús muriera por los pecados del mundo, y su muerte fue el acto supremo de obediencia, y su amor por la humanidad. Así es que los creyentes también podemos tener victoria sobre Satanás, y podemos tener victoria en nuestras vidas si obedecemos a Jesús y al Padre. Yo quiero terminar con esto y quiero pedirles que se pongan de pie. Yo quiero que tú medites sobre estas cosas, y les voy a pedir que cierren sus ojos para que no se distraigan, pero quiero pedirte que medites sobre estas cosas. Estas cosas en este pasaje tan largo, ¿para qué te han sido reveladas? Al igual que los discípulos, se te ha revelado que creas en la promesa del Espíritu Santo. Los discípulos creyeron en esa promesa, de tal manera que 50 días después de la muerte de Jesucristo, ellos estaban orando y buscando al Señor, y recibieron el bautismo de su Espíritu Santo. Y dice la Escritura que este poder que vino sobre los creyentes transformó la vida de los creyentes. De tal manera que después de estar temerosos, ellos se levantaron con gran poder para predicar las buenas nuevas de salvación, para declarar que Jesucristo era el Hijo de Dios, para declarar que Jesucristo era el Salvador del mundo. Y yo te quiero preguntar, me encanta este ejemplo, usted lea Hechos capítulo 2, aquel traidor que negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, lo vemos en el libro de los Hechos, levantándose con gran poder, transformado. Aquel hombre temeroso que negó a Jesús por miedo, ¿sí? Aquel hombre que negó a Jesús habiendo creído en él, fue transformado de tal manera que dice la Escritura que cuando los judíos se burlaban y decían, estos están borrachos y apenas es mediodía. Y dice la Escritura, porque los oían hablar en sus propios lenguajes, porque había ahí personas de muchas naciones. Y se levanta Pedro, ese cobarde que había negado a Jesús, se levanta y dice, varones galileos, este Jesús a quien ustedes mataron, ¿sí?, tuvo el valor de confrontar a los judíos, tuvo el valor de decirle a los judíos que Jesús era el Salvador. Y dice la palabra del Señor que se convirtieron más de 3,000 personas. Yo quiero decirte, hermano,
Estas cosas te han sido reveladas a través de estos pasajes, para que tú creas que Jesús te ha dado la promesa de su Espíritu, para que ese Espíritu de Él venga a transformarte y a seguirte moldeando a la imagen de su Hijo. Te ha prometido la presencia de su Santo Espíritu, para que tú sigas siendo transformado, para que tú sigas siendo cambiado, para que tú, aquel cobarde, aquel que era un donadie, aquel adúltero, aquel ladrón, aquella chismosa, aquel desobediente, pueda ser transformado y ser victorioso. Tú no eres victorioso porque no estás procurando amar a Dios. Y a lo mejor tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, pero no lo has apreciado. Y yo quiero decirte, yo no te voy a invitar porque yo no sé cuál es tu necesidad. Yo lo que te voy a pedir es que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos y empieces a decirle al Señor: Señor, perdóname porque no te he amado, porque no te he valorado, porque no te he apreciado, porque te he ignorado, porque he creído que en mis propias fuerzas yo puedo vencer el pecado. Y he luchado hasta aquí con mis propias fuerzas creyendo que yo todo lo puedo. Pero Señor, en esta hora yo quiero decirte que creo, Señor, creo en tu grande amor y quiero responder a ese amor con obediencia, con compromiso. Empiece a orar, hermano, empiece a orar. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, clame al Señor en esta hora. Dígale: Señor, estoy convencido que necesito el bautismo de tu Espíritu. Estoy convencido de la obra maravillosa que ha venido a hacer el Espíritu Santo en mi vida. Señor, te necesito, necesito ser cambiado, necesito seguir siendo transformado a tu imagen. Necesito de ti, Señor. Dios. Levante su voz, hermano, está hablando con el Padre. Aquí está hablando con el Hijo. Aquí está, Él escucha su oración. Si usted ha tomado a otra cosa, a otra persona como su Dios, arrepiéntase en este momento. Él es bueno, Él está aquí, Él quiere que usted le conozca, le experimente. Dígale: Señor. Y si usted nunca ha entregado su vida a Jesucristo, yo quiero decirle, amigo que nos visita, que Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único que puede reconciliarle con Dios. Usted necesita reconocer y recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida, porque Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Él es galardonador de los que le buscan. Él es recompensador de los que le buscan. ¿Cuántos de ustedes ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo? Gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que necesitan el bautismo del Espíritu Santo? Pasen aquí, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle al Señor. ¿Están cumpliendo ustedes la condicional de amar a Dios? ¿Están ustedes decididos a empezar en este momento a cambiar su actitud y a amar a Dios? Véngase, vamos a rogar al Padre, vamos a rogarle al Señor que nos dé de su Santo Espíritu. Y si usted ya se siente seco, si hace mucho que usted no ve una manifestación del Espíritu Santo en su vida, véngase, vamos a clamar al Señor, véngase, vamos a orar al Señor
Que el Señor traiga de nuevo el fluir de su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo se mueva en su vida, que el Espíritu Santo venga a usted. Los que no, ¿está el Espíritu Santo fluyendo en sus vidas? ¿No han contristado al Espíritu de Dios? Véngase, no es ninguna vergüenza, hermano, estamos aquí todos ante la presencia del Señor. Y a lo mejor usted no quiere que los demás se enteren, pero el principal, el más importante, está enterado de lo que hay en su corazón. Así es que vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Si los demás no necesitan un toque del Espíritu Santo, si los demás no necesitan renovar su comunión con Dios, vamos, extiendan sus manos, vamos a orar por los que están aquí al frente. Padre, te damos gracias por la promesa de tu Santo y Divino Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es tan grande para nuestras vidas, Señor, que tú no estás dispuesto a dejarnos solos. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque en tu grande amor y bondad, Señor, has preparado tu Santo Espíritu para habitar en nuestros corazones. Es nuestro privilegio, Señor, que tú nos has hecho templos de tu Espíritu Santo. Señor Todopoderoso, queremos en esta hora decirte, te necesitamos, Señor. Ven y bautiza, Señor, ven y llena con tu Santo Espíritu. Haz una realidad, Señor, en mis hermanos, esta promesa tuya. Tú conoces la actitud de su corazón. Tú conoces que han tomado la decisión, Señor, de obedecerte. Tú conoces, Señor eterno, que ellos, Señor, están buscando tu rostro cada día. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, bautiza. Haz que esta promesa se haga una realidad en sus vidas. Los que ya han sido bautizados, por favor, vengan e impongan sus manos sobre los que están aquí al frente. Espíritu de Dios, te rogamos, ven y llena con tu presencia sus vidas. Sumérgelos en tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, manifiesta tu gloria en sus vidas, Señor. Ayúdalos, por favor, Señor eterno. Señor, ayúdalos a creer que esta promesa tuya es para ellos, Señor. Ayúdalos, Señor Todopoderoso. Manifiesta tu poder y tu gloria en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tu promesa sea una realidad, Señor, para su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor eterno, te pedimos, Espíritu Santo, ven, Señor. Manifiéstate al corazón, manifiéstate a la vida de cada uno de ellos, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Por Cristo Jesús te rogamos, Señor. Manifiesta tu poder, manifiesta tu presencia, Señor. Ayúdalos, Señor Todopoderoso. Haz que ellos puedan tener la evidencia, Señor, de hablar en otras lenguas para que sepan que tú has hecho morada en sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y que mires su necesidad y que mires, Señor Todopoderoso, su aflicción. Que venga el poder de tu Espíritu, Señor, sobre su vida, Padre Santo, para que pueda vencer toda tentación en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, Padre amado, manifiesta tu poder, Señor. Por Cristo Jesús, Señor, renueva su amor por ti, Señor amado, en el nombre de Cristo. Llénale, Señor, llénale de tu presencia, llénale de tu poder, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor, por Cristo Jesús, Señor. Te rogamos también, Espíritu Santo, ven, envía tu poder, redarguye nuestras vidas de pecado, de justicia, de juicio. Trata con cada uno, Señor, de los corazones que estamos aquí. Manifiesta tu poder y tu gloria, Señor. Da, Señor Todopoderoso. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra en cada corazón. Manifiesta tu poder. Redarguye, Señor, el corazón endurecido. Manifiesta tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso. Por Cristo Jesús, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Anhelamos tu presencia.
Fluye, sopla aliento de vida en todos aquellos, Señor, que están secos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.